Hola, hola, familia Inmunotech, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, no sé ustedes, pero yo ya quiero estar en ese crucero. El tiempo se pasa muy rápido y la verdad es que sé que muy pronto vamos a estar todos disfrutando en ese crucero. Eh, yo sé que las personas que están aquí conectadas por primera vez a veces venimos frustrados o cansados o decepcionados. Y yo siempre lo digo, para mí Inmunotech es el regalo de Dios por haber persistido. Y sé que las personas que tomen la oportunidad poco a poco se van a ir dando cuenta que lo que decimos es real. Podemos tener un cambio integral, un cambio realmente en nuestras vidas. Allá afuera hay un mundo de competencia, de violencia. Es más, aquí en el Ecuador estamos a veces con 4 horas de luz al día y sin embargo hemos encontrado una oportunidad. Hoy, 3 de diciembre, creo que toda la familia Inmunoteca está más emocionada que nunca por ese nuevo viaje que lanzaron. Un viaje que, como dice nuestro CEO, más allá de los lugares que conocemos, es la familia con la que compartimos. Una familia completamente unida por la integridad, por llevar buenas nuevas. Una familia que realmente en cada viaje yo lo disfruto. Más allá de conocer nuevos lugares, imagínense 4 lugares: Cartagena, Curazao, Aruba y Panamá en un solo viaje de 7 días. Estoy ansiosa por volver a ver a todas estas personas que admiro y de las cuales aprendo. Y aquí en Ecuador también estamos felices porque a pesar de ser un mes, fue un mes muy retador, noviembre, rompimos récord de ventas. Y eso sí quiero agradecer a todas las personas, a todos los líderes que nos han ayudado. Quiero agradecer al corporativo, a Connie, a nuestra gerente Jimena, a todos los que están atrás de este crecimiento de Ecuador, porque sin duda alguna ha sido, como les comentaba, muy retador, pero también ha valido la pena. O como dice alguien de mi organización, vale la alegría, porque podemos llevar esta esperanza a más personas. No importa si donde estás hay luz, no hay luz, si donde estás hay problemas económicos, hay guerra, hay violencia, todos los países actualmente están pasando por algún problema, sea político, sea económico. Y siempre va a ser, la única constante siempre es el cambio, pero también tenemos la oportunidad de devolverle a la gente la alegría, la salud, la integridad, el poder levantarse con una oportunidad real. Y como lo dijo la semana pasada nuestra querida diamante ejecutivo, es acostumbrarnos a la buena vida. Y hoy tenemos esa oportunidad de normalizar los viajes, de normalizar ganar más de lo que gastas, de normalizar poder ayudar a otra persona, de normalizar levantarte con salud. Así que es sumamente importante que todos aquí nosotros conectemos con esta oportunidad, nos apasionemos y lleguemos a ser esa luz en las tinieblas de muchas personas. Y me refiero a tinieblas con esos problemas que estamos pasando y podemos llegar a ser la herramienta de Dios para bendecir a muchas personas. Y hoy tenemos 3 historias maravillosas de personas que también pasaron oscuridad y hoy están aquí triunfando, viajando por el mundo, que hoy vienen a contarnos acerca de por qué sí Inmunotech. Si tú estás conectado por primera vez, te felicito, quédate hasta el final. Bienvenidos y quiero agradecer a todas las personas que se conectaron por Facebook, por Instagram, por todas las plataformas a que conozcan esta oportunidad maravillosa que insisto y repito, para mí, para Fanny Suárez, desde aquí el Ecuador fue el regalo de Dios por haber persistido. Una empresa que ha superado todas mis expectativas y que sobre todo ha sido el pilar de la salud en mi familia. Y para eso no hay precio. Hoy tengo el honor de tener 3 entrevistados aquí, que ya los veo conectados, todavía no les veo las cámaras, pero los voy a ir nombrando. Quiero agradecer a Ruth Guerra, que está con nosotros conectada el día de hoy desde Texas. Ruth, ¿estás por ahí? Luis Hola Felipe Fanny, Pinillo. buenos Hola Ruth, días, aquí estoy, ¿por dónde estás? No te veo. aquí Hola estoy, Ruth, querida. saludos, Saludos, Ruth. saludos, Muchísimas gracias por estar conectada. Gracias, Ruth. un placer. Guapísima como siempre. Te vi por ahí bailando, festejando en el último viaje. Pedí referencias y me dijeron, no tienes idea, Ruth está arrasando. Ruth, aparte de haber estado ahí bailando, disfrutando, es una mujer súper emprendedora. Queremos que nos cuentes tu historia, Ruth, pero antes que nada, déjame presentar desde otro punto a nuestro querido Luis Felipe Pinillos. Hola, Luis Felipe, desde Perú, recién llegando a la casa, también te agradezco.
Y mira, allá Hola, atrás tienes todo el mapa mundi y sé que ya te estás recorriendo todo el mundo gracias a Inmunoteca. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por estar conectado. Y para cerrar este panel, nuestro querido Marco Tirado, muchísimas gracias, Marquito, por estar conectado. Sé que estás con los mismos retos de los ecuatorianos, porque Marco es de México, pero actualmente está aquí en Ecuador y está sin luz, está desde un centro comercial conectándose y te agradezco. Porque en realidad eso es lo que muchas veces queremos ver en los líderes. Nosotros, y te digo yo como ecuatoriana, digo, ay, tú porque estás en Estados Unidos, tú porque estás en Perú, tú porque estás en otro lado y no sufres lo que nosotros sufrimos. Pero tú hoy, Marquito, estás aquí en Ecuador sufriendo también de los apagones, del calor, de los mosquitos, pero estás ahí conectado para hacer que las cosas sucedan y te lo agradezco. Te lo aquí agradezco estamos, Fanny. muchísimo. Un gusto, un gusto. Saludos a la familia internacional. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con las damas. Mi querida Ruth, muchísimas gracias por estar conectada. Cuéntanos, sé que no tenías nada de experiencia en Inmunotech, nada de experiencia en redes de mercadeo y sin embargo has venido, como dicen, a sacarla del estadio. Gracias, Fanny, por la invitación. Te agradezco de todo corazón. Pues mi nombre es, como lo mencionaste, es Ruth Guerra. Soy mexicana y pues me vine aquí a Estados Unidos. Me casé con un tejano. Me vine aquí a Austin. Tengo 3 hermosos hijos. ¿Cómo conocí a Inmunotech? ¿Cómo llegó a mi vida Inmunotech? Como tú lo mencionaste, Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Y pues por un reto de salud, Fanny, empecé. Yo en mis tiempos, cuando Dios me concedió tiendas tradicionales, 4 de ellas, fueron 17 años de trabajo, no solamente la familia, sino también empleados, muchas cosas que se manejan en cada negocio. Fueron 17 años, 4 tiendas tradicionales y un salón de eventos, y eso condujo tanto estrés, vino en mí un desarrollo de una enfermedad y me hablaron de este nutriente, lo que es Inmunocal. Así es que como Dios te quiera traer a Inmunotech, es bien recibido porque los planes de Dios son perfectos. Cuando escuché lo de que hacía este nutriente, para mí era mucho de lo que se estaba ofreciendo en su momento, ¿verdad? De todo lo que hacía ese nutriente, pues como cualquier persona que no lo cree, no lo acepta, que ese nutriente va a hacer efecto en lo que tú estás pasando en esa situación. Gracias a Dios que me presentaron la oportunidad, una sobrina mía de México, y esa es la historia que Ruth siempre cuenta porque es lo que queda marcado en nosotros, cómo empezamos, que nunca se nos olvide cómo Dios nos presentó la oportunidad, me la presentó por una salud, por medio de mi salud. Abrazo inmunocal, me lo tomé y después entra el personaje, ¿verdad? Que después lo vas a presentar, que es mi, mi diamante ejecutivo ascendente, Marco Tirado. En ese momento él no era diamante ejecutivo. Al saber de mi recuperación de salud, él pronto, ¿verdad? Se ofrece para apoyarme y pues estuvo ya la historia de la salud, pues la recuperé, pues todo lo que es, ¿no? Lo grandioso de recuperar tu salud a través de este nutriente. Cuando Marco me dice que está la oportunidad de que yo pueda pasar la información a muchas personas, para dar a conocer lo que el nutriente hizo en mi cuerpo, pues yo le dije a Marco, pues yo la verdad no tengo experiencia, como tú lo mencionaste, pero él me dijo, yo le voy a ayudar. Soy una persona muy guiable. Él me dijo cómo lo hiciera y lo hice, invité a muchas personas y él vino a apoyarme en ese entonces, si no mal recuerdo, estaba en San Diego, me apoyó y en un día, pero hice muchas llamadas efectivas, ¿eh? ¿Cómo se logró en un día ese oro? Porque hice llamadas efectivas previas. Sin experiencia yo en esta industria, pero sí traía el testimonio de mi salud. Por eso es muy importante ser producto del producto. Cuando yo invité a estas personas, Marco Tirado dio la presentación
Y mira, en esta noche me hice oro, 15 inscripciones. Para mí ni sabía qué era ese rango, ¿no? Yo desconocía y pues se celebró el rango oro. Y pues ahí sí empezó la historia, llega lo que es la organización, llegué el diamante, me despido de mis tiendas. Por 17 años yo dejé mis tiendas. Ahora me dedico solamente a disfrutar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en Inmunotech. Si tú en este momento estás escuchando mi historia, créelo, si eres dueño de negocios tradicionales, los negocios tradicionales dependen mucho del dueño y no solamente del dueño, también de la familia. Son negocios que en su momento Dios nos pone esa oportunidad, sí, y tienen muchas cosas buenas, sí, pero lo que más busca el humano, lo que ahora yo comprendo en lo que yo estoy viviendo en Inmunotech, no es solamente es el dinero, también tener esa libertad de disfrutar tu vida en plenitud con tu familia, con tus hijos, porque en mis tiendas, lastimosamente, ser dueño de un negocio es estar al pendiente al 100%. En Inmunotech es muy diferente. Para mí, cuando me se llegó la oportunidad, no fue fácil, te lo digo, no fue fácil, pero tampoco imposible. Cuando uno se deja guiar de las personas que te están dirigiendo, es difícil a veces decir cómo me lo está diciendo él, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a mirar que otros grandes de aquí de la industria en Inmunotech, como el personaje que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Aquellos grandes que han alcanzado, el doctor Ricardo, cuando me dijeron de ellos, yo no los conocí en persona, de mi líder platino principal, Rodrigo Herrera. Cuando yo lo escuché la primera vez, dije, wow, esto es grande. Comprendí yo siendo empresaria por 17 años, 4 tiendas, dije, wow, esto es más grande de lo que yo estoy viviendo en mis tiendas. Y cuando se me vinieron las cosas, porque Dios ya te tiene todo preparado, solamente uno subirse al barco y dejarse dirigir, ¿no? Cuando me dijeron que esto era realidad y mirar ese rango alcanzado de oro, pues con más ganas, ya tenía un equipo, ya no estaba sola. Lo que a mí me funcionó es, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, es el producto del producto. Otra vez lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Es muy importante tomar el nutriente porque con eso nosotros podemos dar a las personas a conocer. Ya cuando tú tienes el resultado de negocio, créelo, las dos cosas se van dando en común. Y cuando llegan los resultados a tus rangos es porque ya has tocado vidas. Cuando yo fui un diamante, ya en la compañía Inmunotech, ¿sabes lo que hice? Me despedí de mis tiendas. Fueron 17 años que yo di de mi vida. Muy felices, sí, porque también trae muchas bendiciones, pero más bendiciones trae Inmunotech. Y te lo digo con todo mi corazón. Si en ti hay una duda ahorita de empezar, que apenas estás escuchando, no dudes, solamente hazlo. Y si estás dudando, empieza dudando y te lo vas a terminar creyendo, como yo. Yo no lo creía al principio, pero ahora yo estoy viviendo de todas las bendiciones de Inmunotech. Viajes, desde que empecé en Inmunotech me he ganado todos los viajes, gracias a Dios. Y no solamente yo me voy sola, no, me voy con mi esposo. Esos viajes yo nunca me los di en los 17 años que estuve en mis tiendas. Nunca pude viajar. Quizás podría hacerlo por la economía, sí, pero no me podía desprender de las 4 tiendas. Ahora ya me voy con toda libertad a viajar donde Inmunotech nos pone los viajes. Escuchábamos el día de ayer la gran noticia, ¿verdad? Cómo nos sorprende Inmunotech, cómo el CEO, ¿verdad? Nos anunció de estos viajes tan extraordinarios, viajes que ni en los sueños, ni en mis sueños están estos viajes. ¿Por qué? Porque como Inmunotech, viajar con Inmunotech es otra cosa, otro nivel de conocer personas que han alcanzado el éxito, que ya son platinos principales en el Club de Millonarios. Todas esas
cosas uno las va viviendo, convivir con las personas. Yo al escuchar, ¿verdad? El crucero de Panamá, pues ya uno ya se visualiza y no solamente uno, también el equipo, con quién quiere viajar uno. Todo esto yo en mis tiendas no lo pude lograr. ¿Por qué yo remarco esto de mis tiendas? Porque los negocios tradicionales sí son buenos, pero hay otro más allá, que es Inmunotech, es el negocio inteligente. Todo ya está dado, todo está servido solamente para que nosotros pasemos la voz. Si solamente por conectar vidas con tu testimonio, con lo que tú has vivido, con el inmunocal, con también el desarrollo de negocio, con eso tú vas a ser un puente de bendición para cada persona. Para mí, varias personas me han ayudado para alcanzar lo que yo he logrado. Solo no puedo llegar. Esto no se trata de ser llanero solitario, no, es un trabajo en equipo. En equipo se puede llegar muy lejos, dejarse guiar por los que ya han alcanzado lo que es los logros, ¿verdad? De los grandes logros que uno quiere alcanzar en Inmunotech, de ser las mejores personas. Yo creo que eso no tiene precio. Yo no soy la misma que empecé hace ya 7 años. Yo soy otra persona con una mentalidad muy abierta. Ahora disfruto a mis hijos, estoy con ellos los fines de semana, lo que no hacía en mis tiendas. Las tiendas eran más ocupadas viernes, sábado y domingo y lunes. Ahora para mí estar en Inmunotech es libertad, es gozar y disfrutar, créelo, es todo esto Inmunotech. Y si no me crees, pues empiézalo a vivir. A darle la oportunidad como yo me la di y no te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho para nosotros, ya está todo hecho, ya está en lo que es el plan de compensación, ya está el nutriente, ya están las personas listas para ayudarnos. La verdad, en Inmunotech hay mucho liderazgo. Agradezco a todos mis líderes ascendentes, empezando, ¿verdad? Pues el primero que es Marco, Rodrigo Herrera, platino principal, Rogelio. También él aporta mucho a la organización y sabemos que estos somos familia Inmunotech y también personas que no son ascendentes, ¿verdad? Líneas hermanas. Y todo lo que vemos en Inmunotech, todos los Zooms que se transmiten es para apoyar y que el equipo siga avanzando. Y pues el equipo que Dios me ha concedido aquí en liderar en Austin son unas personas con mucha entrega. La verdad, son personas dedicadas a sus sueños, a sus metas. Y yo creo que la clave es de que nosotros creamos que podemos lograr con la ayuda de Dios todo lo que nos propongamos en Inmunotech. Es un estilo de vida que la verdad nos merecemos y estar en Estados Unidos, como aquí te encuentras de todas las nacionalidades, ecuatorianos, de Guatemala, y está compuesta la organización de personas de Honduras, personas de Guatemala, todo esto que se vienen a este país, a Estados Unidos, y no lo pueden encontrar en un trabajo tradicional. Aquí se han logrado diamantes como Arely Zambrano, ¿verdad? Que ella venía de otra industria. Ahora ella es una gran líder diamante aquí en Inmunotech, en mi organización, Erika Gobea, que ella venía de otra industria y ahora ella pertenece a mi organización. Todo por yo decir sí, cómo se van acomodando las cosas. No es cuántas personas yo traigo, no, cuántas personas toda mi organización va a ir conectando y ya se hace una gran familia y es cuando vienen esos rangos a disfrutar. Y viniendo a cada rango, pues es una economía que tú ni te la imaginas. ¿Por qué? Porque Inmunotech paga muy bien. Agradecida estoy porque también al principio de mi empezar, una persona que ella fue clienta de mis tiendas y hoy es en mi organización mi diamante ejecutivo, Karina Sánchez. Imagínate que yo iba a pensar que una clienta de Wow. tiendas iba a ser una diamante ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Dios tiene ya todo listo. Solamente hay que ir en el camino donde Él nos puso, creer que esto es lo mejor que nos pueda pasar en la vida, creer que no nos estamos equivocando en decir sí, no, al contrario, nos equivocamos y no seguimos adelante. Así es que yo les invito de todo corazón, Fanny, esta es mi historia.
En Inmunoteca hay muchas historias de éxito, pero cada quien nos va marcando, ¿no? Y el por qué empezar Inmunotech, por qué yo empecé, que nunca se me olvide. Yo empecé por salud y también dije, yo voy a ayudar a todas las personas. Yo soy una apasionada en la salud. Ya también domino lo que es la economía, ¿no? Cómo nos paga Inmunotech, porque ya ser un diamante ejecutivo, estamos pisando una libertad financiera, créemelo. En Inmunofest, no sé si puedo decir esto, ¿verdad? Fui mencionada en los años que he trabajado en esta industria, en esta compañía. Yo he comisionado más de $500,000, entonces me reconocieron. Entonces así es. Primeramente, gracias a Dios. Amén. Y pues al equipo al que Dios me ha concedido y a los líderes ascendentes que todavía me siguen guiando, porque todavía no alcanzo donde todos queremos llegar, pero un día lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Y ahora también allá en Cancún disfruté lo máximo, ¿no? En ese crucero de tierra Ruth, también. perdón, te vi guapísima ahí en la cena de los 50 mejores con un vestido celeste, turquesa, que se te veía regia, pero sobre todo la felicidad que tienes, Ruth. Me encanta en cada palabra que tú has dicho, te brillan los ojos, tu sonrisa es súper natural. Acabas de decir algo muy importante. ¿Alcanzaste aquí dinero? Dicen que los seres humanos buscamos salud, dinero y amor, pero siempre Amén. ponemos el dinero adelante. El amor después y al último dejamos la salud. Sin embargo, estamos en una empresa que tú encontraste la libertad económica porque ganan $500,000 en cuánto, 6 años de trabajo, Más de $500,000, perdón, más. más de $500,000 en cuánto, 6 años de trabajo. ¿Cuánto Así tiempo estás es, aquí? 6 años de trabajo. 6 años. Libertad de tiempo, tener para pasar con tus hijos, elegir el tiempo que le das a tu familia. Eso es importantísimo. Salud. Así es. Llegaste porque recuperar tu salud y se te nota en tu color, en tu alegría, que estás saludable, que estás feliz. Y el tener, como te digo, tiempo de familia, creo que has logrado todo lo que las personas están buscando allá afuera. Así es, Fanny. Y ahora pues también en la compañía que salgo en la revista, la nueva Ay, qué revista, ahí bonito. estoy. Todavía no nos llega a Ecuador, espero verla pronto. Imagínate, Fanny, son tantas cosas que Inmunotech, no solamente a veces nos encajonamos que es solamente salud, porque yo estaba encajonada por un año tomar el nutriente y no quería escuchar nada de negocio. Imagínate, un año. ¿Cuántas bendiciones estaban acumulándose para cuando yo dijera sí? Amén. Esas acumulaciones era que ya venía mi diamante ejecutivo preparado solamente para yo determinarme en el día que yo ya, porque está un proceso aquí en la mente que no lo podemos comprender, Fanny. Gente se siente atorada, que siente que no es para ellos. Yo lo decía que esto no era para mí y siendo una dueña de 4 tiendas. Imagínate todo el cambio de mentalidad que viene. ¿Por qué? Porque al leer libros, a escuchar tus mentores, tus líderes ascendentes, te inyectan credibilidad en uno, que haya en uno. La verdad, es algo que no se puede lograr solo esto. Es un trabajo en equipo y gracias a Dios que se pueden lograr las cosas. Pues Fanny, pues esta es mi participación y Mi- espero que le sirva al que está escuchando Pero porque mira, Ruth, tú has sido una bendición para mí, me has inspirado. Queremos de verdad, eh, y es verdad que esa hierba de inspiración, todos a veces pensamos que lo que me pasa a mí es lo peor del mundo, pero vemos mujeres en todos lados y hombres en todos lados que han triunfado. Antes no, quiero que te quedes para que al final me dejes un mensaje, pero voy a seguir con mi siguiente invitado por cuestión de tiempo, pero me voy a quedar con algo súper importante que tú dijiste. Fui guiable, porque no es solamente aceptar, sino ser guiable. Mientras que yo estoy hablando, Marco asienta con nada. Y lo digo porque incluso yo, cuando empecé, no fui guiable. Yo siempre digo que Luis Landeros y Piero no solamente ganan comisiones de mí, sino se ganaron el cielo por haberme soportado. Pero es más difícil cuando uno no es guiable. Y tú lo has hecho todo por ser guiable. Y te felicito y de verdad que ese creo que todos los que queremos libertad, dinero, salud y tiempo de familia, lo dijo un latino en una reunión, Inmunotech es una oportunidad gigante con una puerta muy pequeña.
y lo sigo repitiendo esto porque dijo, tienes que entrar con la cabeza agachada, con humildad para aprender. Y creo que esa es la falla que me incluyo, muchos tenemos. Y te agradezco por recordarnos eso. Quédate al final, mi querida Ruth, para que nos sigas contagiando con un mensaje, pero ahora voy a Perú, a nuestro querido Luis Felipe, que acaba de llegar de su casa, bajó del avión, se cambió de ropa y ahora está compartiendo con nosotros. Luis Felipe, te agradezco y también te admiro por todos los viajes que tienes. Sé que también ha sido difícil para ti en muchas ocasiones, pero te ganaste recién un viaje, ahora vas para el siguiente viaje. Por Dios, ¿cuándo vas a hacer descansar esa maleta? Y sé que te van a dar todos los siguientes viajes, mi querido Luis Felipe, cuéntanos. Muchísimas gracias, Fanicita. Bueno, sí, efectivamente, llegué de Lima, de estas actividades que hemos tenido por allá, del anuncio del nuevo destino, que hasta ahorita sigo feliz, sigo sorprendido, porque definitivamente Inmunotech nunca nos decepciona. Siempre que pensamos de que hemos escuchado o recibido de Inmunotech la mejor noticia, viene con algo más y viene con algo más. Bueno, primero, Fanicita, agradecerte por esta invitación. Es un honor para mí estar aquí. Es más, no conocía a los otros participantes y es una inspiración y además un halago pues estar aquí entre diamantes ejecutivos contando también mi historia junto con la de ellos. Y uno, la verdad es que después de escuchar a Ruth y seguramente después a Marco, uno no deja de aprender, uno no deja de sorprenderse y de inspirarse. Así que felicitaciones también a ellos y a ti, Fanicita, porque como bien se mencionó en algún momento, lo dijo Ruth, esto es un trabajo en equipo, esto es un ganar-ganar de líneas hermanas e incluso de líneas ni siquiera hermanas, sino serán pues primos lejanos, muy, muy lejanos, y aún así trabajamos en equipo, siempre buscando la unión, el trabajo correcto, profesional y apoyándonos, porque eso realmente es un ganar-ganar. Bueno, felicitarlos también a Ecuador, porque sabemos de que están, al igual que muchos países más, pero Ecuador específicamente con retos muy, muy fuertes y aún así han superado récord de ventas. Impresionante el trabajo, felicitarlos a todos ustedes y a todo el resto de países que también están dando muestra de que realmente hay mucho por hacer y que los retos tienen que ser fuente de fuerza y de inspiración para seguir adelante. Bueno, en mi caso, yo no soy nuevecito en la industria del network marketing. Yo ya llevo aproximadamente, si los cálculos no me fallan, unos 15 años dentro de la industria del network marketing. En lo que sí soy nuevo es en haber subido al vehículo correcto. Y ese vehículo correcto es Inmunotech. Y ahí está en gran parte nuestra misión de poder hacer mucho más sencillo y mucho más rápido ese camino, ese desarrollo a todas las personas que se nos suman y que a través de nuestros errores, nuestra experiencia y de haber pagado, digamos, de alguna manera ese derecho de piso, de estar ya en la industria y en el vehículo correcto y obteniendo resultados cada vez más grandes, pues realmente es algo fabuloso porque la industria del network marketing es realmente impresionante, pero hay que escoger siempre el vehículo correcto. No todo lo que brilla es oro. Y aquí lo que conectó conmigo fue, primero, de que estaba en la etapa de búsqueda. Yo estaba en otro proyecto dentro de la industria del network marketing eh, y yo estaba, pues, digamos que no contento con lo que estaba haciendo y entré en una etapa de que quería buscar algo nuevo, algo diferente. Y yo sí estaba enfocado en el tema de ingresos, de poder ayudarme a través de las finanzas. Y es ahí cuando retomo comunicación con un gran amigo que tú conoces muy bien y mucho seguramente por su energía, su conocimiento, su trayectoria, que es Luis Ricardo Landeros, mi tocayazo. Y pues conversando, ¿en qué andas? ¿En qué andas tú? Y él me da esa gran noticia que en temas de negocios ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida por el tipo de proyecto que tenemos con Inmunotech. Entonces yo estaba en la etapa de búsqueda y él estaba con el mensaje correcto. Así que me mandó la información, revisé y tuve la bendición de poder tener la información más o menos un mes y medio antes de que
la empresa aperturara aquí en Perú, que fue, si la memoria no me falla, un 24 de octubre del 2019, en donde se inició todo aquí en Perú. Ya son 5 años, hace poco hemos estado de aniversario y realmente yo conecté desde el inicio, porque este es un proyecto integral, es un proyecto que tiene realmente todo lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena soñar. Salud, que suena trillado. Sí, la salud es lo más importante, es por sentido común, pero realmente para muchas personas no es práctica común, porque la salud la dejan para el final. Y ya llegó digámosle, una pandemia que pues nos demostró que la vida no solamente es corta, sino es frágil y que todo puede cambiar en un momento, de un momento a otro. Así que tenemos un solo cuerpo, hay que cuidarlo y tenemos la mejor herramienta para hacerlo, un producto realmente único, sin comparación, pero no por teorías, no por mercadotecnia, no por, como decimos acá en Perú, por floro, o sea, por habladurías o charlatanería, no, 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 es por evidencia científica. Entonces tenemos esto y tenemos la bendición de poder no solamente ayudarnos, sino ayudar a muchas más personas a través de este bendito producto. Además, hablamos de ingresos empresariales, pero ¿qué tipo de ingresos? Lo mencionó Ruth, acá la empresa te paga súper bien, pero súper bien. Tenemos 7 formas distintas de generar ingresos, pero hay una octava. Y esa octava forma es una de las más importantes, seguramente la más importante, que es el agradecimiento de las personas cuando los has ayudado a través de este bendito proyecto. Ese agradecimiento no te llena los bolsillos, pero te llena el alma, te llena el corazón. Y las otras 7 formas te llenan muy bien los bolsillos. ¿Haciendo qué? Ayudando a las personas. No, es increíble. Tenemos además, pues, la miel de este negocio que es residual, con un plan de compensación justo, muy lucrativo, sin candados y que realmente permite que tú ganes más a medida que tu gente le va mejor. Entonces, repito, un ganar-ganar. Tiempo, que tan bien lo mencionaste tú, Fanicita, Ruth, el tiempo es nuestro mejor y más importante activo, lo único que en la vida no se puede recuperar. Entonces, ese tiempo y calidad de tiempo que podemos tenerlo para hacer las cosas que realmente a nosotros nos gustan, nos hace felices y disfrutar, porque si tenemos salud y tenemos ingresos, pues también es un requisito básico, esencial, el tiempo para poder disfrutarlo, ¿verdad? Y otra cosa también muy importante que no debemos olvidar es que aquí empezamos a crecer, pero crecer realmente, porque no todos los vehículos lo tienen, no todas las empresas lo tienen, y es un crecimiento personal y un crecimiento en el liderazgo, porque vaya qué nivel de liderazgo tenemos, ¿no? Miren esta sala nomás, con los participantes, con nuestra anfitriona, Fanicita, y además tantas otras personas que veo conectadas, a algunos los conozco, a muchos otros tendré el placer de conocerlos, que de verdad inspiran y de verdad aprendemos mucho. Aprendemos mucho de nuestra línea ascendente, de muchos líderes, pero también aprendemos de la gente que recién está ingresando, porque por ahí nos recuerda cosas básicas, esenciales, ese entusiasmo, esas ganas, ese brillo en los ojos, realmente nos llena y nos refuerza y nos recuerda cosas muy, pero muy importantes. Y además que en este proyecto integral también, digamos, inicialmente lo podemos ver como un negocio, ¿ok? Al inicio, porque todavía no conocemos mucho de Inmunotech, pero luego lo vemos como un proyecto, ¿no? Global, como lo que es, 18 países y que recién está en pañales, recién está comenzando y aún así la empresa está con un crecimiento impresionante, pero realmente cuando entendemos qué es Inmunotech, entonces nos damos cuenta que esto se convierte en un propósito de vida. Y este propósito de vida es ayudar a la mayor cantidad de gente posible, bendecir sus vidas a través de este mensaje bendito que tenemos en salud física, en salud financiera y todo lo que eso conlleva. Esa es la base, la esencia, pero eso te abre las puertas y el alma a muchísimas cosas más. Entonces, realmente con Inmunotech tenemos un propósito de vida. Y no voy a dejar de mencionar algo, los viajes. Los viajes. Luis Felipe, antes que nada, por favor, déjame compartir algo, que Claro, tal vez es una infidencia. En el segundo viaje que tuvimos a Cancún,
lo vi a Luis Felipe el primer día, ¿ya? Luis Felipe es todo regio, fit, maravilloso, más guapo de lo que lo ven aquí en pantalla. Y nos vimos el primer día. Luis Felipe, qué gusto, es mi hermano de Perú. Nos vimos de ahí el último día y nos sentamos, me acuerdo, es una infidencia, pero para que vean lo maravilloso que disfrutamos y pasamos. Lo veo la última noche de Cancún y lo veo y le digo, Luis Felipe, ¿qué te pasó? Lo siento, es que no puedo parar de reírme, de acordar, porque me dice, Fanny, he subido 8 libras. Y le digo, no puede ser. Y me dice, sí, ¿no has visto que hay una báscula en nuestros cuartos? Y si me pesé, que la comida es muy rica. Dice, he comido todo. Y ese día compartíamos el helado. Yo le decía, Luis Felipe, no puedo más. Y me decía, Fanny, es la última noche, come. Y yo sé que te has ganado absolutamente todos los viajes y has disfrutado. Nunca me voy a olvidar de ese viaje porque fue increíble. De repente los cuadritos del estómago se le perdieron por unos días, pero el alma se le llenó y llevó muchos recuerdos a su familia. Cuéntanos de todos los viajes que te has ganado, Luis Felipe. Efectivamente, Felicita, me has hecho recordar y desde ahí aprendí a llevar un plumón también en los viajes para luego dibujarme los coquitos porque cuando voy de viaje se desaparecen. Efectivamente, y sin exagerar, bueno, aquí en Perú manejamos kilos, ¿no? Que es yo en un viaje, en el primer viaje subí 4 kilos, en el segundo viaje subí 5 kilos porque aunque no parezca yo soy cuchara brava, soy como duro, pero claro, me ejercito, hago deporte, entonces me mantengo, ¿no? Pero soy dragonazo y una de las cosas que más me gusta de estos viajes espectaculares es pues la comida, digamos, en buffets y que, digamos, uno puede pasar 5 veces, hacer cola 6 veces y no se acaba y te siguen sirviendo y yo lo disfruto muchísimo. Los viajes para mí es espectacular, que realmente más que viajes esto se convierte en una experiencia de vida, porque es algo espectacular. ¿No? Bueno, se puede ver acá atrás mío, se nota que me gusta, tengo un mapamundi atrás, porque me gusta mucho el tema de la geografía, los países y conocerlos, por supuesto. Siempre me ha encantado viajar, es una de las formas en que uno más puede disfrutar la vida, y más aún cuando todo es pagado. Desde que yo ingresé a Inmunotech, sí, con el trabajo en equipo, gracias a ese esfuerzo que se hizo en conjunto, me he ganado todos los viajes e incluso ese viaje que no pudimos hacer por la pandemia, sí, que nos ganamos muchos el viaje, ¿qué hizo la empresa? Bueno, no se lavó las manos ni dijo, bueno, no es nuestra culpa, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo fue depositarnos el monto equivalente al costo del viaje y eso, bueno, nos llegó porque era imposible poder viajar, ¿no? Y aún así la empresa nos demostró una vez más que es una de esas poquísimas empresas que se pueden decir que es una empresa responsable y con corazón, porque nos ha tratado y nos sigue tratando súper bien. Los viajes impresionantes, esas experiencias de vida nos han llevado a Cancún, ahí en la Ribera Maya, a Xcaret, este resort, 5, 7 diamantes, yo ni siquiera sabía que existían diamantes, me quedé en estrellas, y todo pagado, unas experiencias que realmente son inolvidables. La empresa te pone todo, los vuelos, los transportes internos, la comida que tanto me gusta, las bebidas, el hospedaje, las actividades. Allá en Xcaret nos faltó tiempo, salíamos a ver los parques y salíamos muchas veces en la mañana y regresábamos en la noche porque la disfrutábamos a todo dar. Yo siempre Luego, les digo que cuando ya empezamos a recordar el camino a la habitación, ya teníamos que volver, porque sí, el hotel era tan grande que cuando ya me ubicaba decían, ya es el último día, y recién acabo de aprender cómo llegar a mi habitación. Fueron unos días maravillosos. Pero algo totalmente. que quiero recalcar en lo que tú dices, que lo he aprendido y siempre se aprende como tú dices, y hoy lo aprendí de ti, siempre aprendo, gracias a Dios, trabajamos en el mismo equipo, pero la octava forma, el gracias, la octava forma, porque definitivamente puede haber un punto en que nos agotamos, pero nunca nos cansamos, porque realmente siempre hay una llamada de alguien que te dice gracias. Voy a contar brevemente, me acuerdo cuando me hice diamante ejecutivo, desde que me decidí trabajar, empecé súper arduamente día y noche, me acuerdo que a veces cerraba la computadora y, y me costaba dormir
literalmente en el escritorio al lado de la computadora. Y siempre me levantaba y veía un mensaje de alguien que me decía, Fanny, gracias. Hoy tuve un buen cheque, Fanny, gracias, mi hijo se recuperó. O sea, realmente eso nos ha llenado el alma y creo que eso es lo que hace que no importa dónde estemos y la situación que estemos, sigamos, porque sabemos que hay alguien allá afuera que necesita esta bendición. Luis Felipe, no quiero que te vayas, quiero que te quedes hasta el final para que nos des un mensaje. Y ahora voy con alguien que definitivamente creo que eso es lo que lo mueve y por eso está aquí en el Ecuador. Me decía Fanny, si me roban el teléfono es por su culpa, pero vale el mensaje, la responsabilidad. Me escribió unos minutos antes, está en la intemperie conectado con nosotros y me decía, Fanny, estoy en el Ecuador y si me roban el teléfono. Le dije, no va a pasar nada, aquí nos bendice el Arcángel San Miguel y seguimos adelante. Y no, Marco, ahora más que nunca queriendo escucharte, si en una charla inscribiste 15 personas y Ruth se hizo oro gracias a tu información, más que nunca escucharte. La verdad es que te puedo decir que tuve el privilegio de compartir contigo en Cantalagua en uno de esos tantos maravillosos viajes que nos lleva la empresa y desde ahí admiro tu carácter, tu fortaleza. Eh, Sé que tienes muchas habilidades, pero hoy Ruth nos ha develado una de tus habilidades extra. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí. Estás en silencio. Ahora sí. Hola, hola Fanny, ¿cómo Hola, estás? Aquí aprendiendo feliz con de los verte. grandes. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Estamos felices de verte. ¿Nos puedes escuchar tú? Sí, fuerte y claro, yo sí los escucho muy bien. Agarra Aquí bien el estamos, celular. lo tengo bien agarrado, como dicen acá, bien cogido. Aquí en tu bello Ecuador. Y gracias por visitar. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Estamos conversando si podía dar esta charla. Yo te dije, yo estoy puesto y dispuesto. A veces tú sabes, le digo, tú debes de entender previo a la cita de hoy, que a veces se va la luz. He durado hasta 12 horas sin comunicación, pero la gente está allá afuera, no está en la casa, así que pues toca salir. Yo pienso que esto a ustedes en Ecuador nos pusieron un ejemplo el mes pasado de crecimiento, fue precisamente por eso, ¿no? Porque dejamos un poco la tecnología y nos fuimos con las herramientas que nos da la compañía, el kit de inicio, el ir a visitar a las personas, el estar socializando con las personas, el poder platicar con las personas, esa catarsis emocional que nos da de compartir, de desear hablar, de desear salir un poco de la psicosis de lo que está pasando. Bueno, es la excusa ideal porque tú y yo nos dedicamos y todas las personas que nos están sintonizando, cada uno de ustedes nos dedicamos a solucionar problemas. Nosotros somos solucionadores de problemas. Inmunotech nos da las herramientas, nos da los productos, es el vehículo, nos da viajes, nos da poder adquisitivo. Tú decides cuánto ganar. Así que solamente toca comunicarlo. Y aquí estamos disfrutando de la bella Ecuador. Muchísimas gracias. Marco, cuéntanos de ti. ¿Cuál ha sido la bendición más grande que has recibido de estar aquí en Inmunotech? Sé que eres un líder imparable, por eso estás aquí en Ecuador. Pero cuéntame quién era Marco antes y Marco ahora con Inmunotech. Pues Marco, mira, uno a veces crece con unas ideologías y voy a hablar propiamente de mí. Crezco obviamente en Sinaloa, por azares del destino, me caso con mi esposa, mi bella mujer, y empiezo a trabajar en San Diego, en Estados Unidos. Revalido estudios y me empiezo a capacitar y termino siendo programador de una compañía. Ese era Marco, una persona que de su casa al trabajo, de trabajo a su casa, busca crecer, seguir, obviamente, teniendo mejor estabilidad económica como cualquier persona que está inquieta, como cualquier persona que quiere mejor, un comer mejor, dormir mejor, vestir mejor y darle un porvenir mejor a tus hijos, a tu esposa, a tus seres queridos. Lo impresionante de todo esto, Fanny, que cuando uno trabaja, yo me acuerdo que cuando yo salí de estudiar y empecé a programar, yo no dormí como 3 días porque quería seguir trabajando, quería seguir programando, o sea, me fascinaba lo que hacía, me encantaba la robótica, la programación y siempre es como el teléfono, como el software de tu teléfono inteligente, cada 3 a 6 meses se está actualizando la tecnología y tienes que estar a la vanguardia y no te vas haciendo obsoleto. Y eso me permitió, obviamente, ir siempre leyendo, comprendiendo cosas que estaban pasando allá afuera. Pero llegó un punto de mi vida que para mí ir a trabajar, ¿qué crees? Ya no era emocionante, ya era monótono, aburrido y no me daba cuenta.
no me he dado cuenta. ¿Sabes por qué yo iba a trabajar? No porque me emocionaba la robótica, no porque me emocionaba la programación. Yo iba a trabajar porque tenía que pagar la casa, porque tenía que pagar el coche, porque tenía que pagar el colegio, porque tenía que pagar. Por eso yo iba a trabajar. Y aunado a eso, obviamente, empecé con un reto de salud, tal vez no tan grave, tal vez nada drástico, pero para muchas personas sí lo es. Problemas de presión alta, problemas de estrés, entre otros aspectos. Uno comprende hoy en día que el estrés es el detonante de cualquier enfermedad y es donde entró a mi vida Inmunocal. Así que yo era una persona, te puedo decir, enfocada en mi trabajo, que se creía que lo estaba logrando, la estaba rompiendo, como decimos acá en Ecuador, y resulta que solamente me estaba haciendo más viejo, endeudado y enfermo. Y llegaba a mi casa los fines de semana o después de las 6, 7 de la tarde, noche, porque aquí trabajas el overtime y quieres el tiempo extra o quieres ganar más. Y yo solamente llegaba, me echaba en el sofá o en la cama y ya no quiero hacer nada. ¿Y qué era? Yo trabajo, yo proveo, el típico macho mexicano, ¿no? Así que, ¿cuál amor yo le daba a la mujer que yo me casé? ¿Cuál amor yo estaba duplicando con mis hijos? Que era una persona enferma. Y cuando tú te enfermas, no solamente te enfermas tú, enfermas a todos los que están en tu hogar. Así que pequeños hábitos que se inculcaron en mí en entrar en este proyecto. Obviamente, como dijo Ruth, no habíamos hecho redes de mercadeo. Rodrigo nos puso el ejemplo y basado en ello empezamos a crecer, no solamente económicamente, emocionalmente, también se puede decir sensaciones dentro de tu ser, que uno va creciendo y va experimentando cuando ese gracias se vuelve continuo. Gracias, te amo, te bendigo. Y dices, wow, o sea, solamente por compartir, el producto funciona, el producto es real, Inmunocal, como dice el doctor Ricardo, es tocado por Dios. Así que lo creamos o no, tenemos en nuestras manos una gran oportunidad, sinceramente una gran oportunidad, una gran bendición de poder transformar no solamente tu vida, sino solamente por compartir, el poder ayudar a muchas personas. Ese soy yo. Sigo siendo el mismo, un niño loco, inquieto, berrinchudo, que siempre que rompía los carros para sacarle el motor, ponerle pila. Así que sigo siendo el mismo, ahora solamente con la primicia de viajar, de disfrutar, comer otros platillos que no había comido, escuchar otros acentos, otros modismos, y eso es parte del crecimiento que nos permite Inmunotech. Cuéntame de todos los viajes a los que te has ido. Sé que has disfrutado también de muchos viajes, que acabas de venir del viaje de ABA y que vas a seguir viajando. Cuéntame de todos los países que has conocido con Inmunotech. Es muy gratificante el poder disfrutar con la compañía, no solamente porque es gratis y todo, no, yo creo que es lo más importante. Te tratan como rey, como reina, es verdad, te atienden, como dices tú, vas terminando de conocer el Hotel ABA y cuando dices 2 kilómetros caminé todos los días o más, de ir y venir, la alberca, la comida, pero lo que disfrutas, ¿no? Acabo de conocer personas nuevas, disfruté con personas que nunca había conocido, así que son esas sensaciones que te traes, que te llevas, o sea, historias también añadidas a tu vida, a tu ser, de otras personas. ¿Tú por qué llegaste a Inmunotech? La pregunta que tú me hiciste, ¿por qué hiciste Inmunotech? Y conoces cada historia. Yo, la verdad, vine porque estaba quebrado. Yo sí no tenía ni para comer. Yo, la verdad, entré por mi mamá. Yo, la verdad, entré por un hijo. Yo tenía un reto de salud que no podía pararme de la cama. Yo, la verdad, no sé ni por qué estoy aquí. Me invitaron a una reunión, me gustó y le dimos. O sea, cada persona tiene su singularidad, su cualidad, sus virtudes. Y como yo, también tengo mis defectos. Y propiamente es eso, ¿no? El poder disfrutarte, agarrar un cachito de tu tiempo, olvidarte un poco de lo que está pasando en tu localidad y no solamente lo que pasa en Ecuador, ojo, para las personas que me escuchan de Ecuador, que me escuchan de Bolivia, que me escuchan de Perú, de Europa, de Estados Unidos, de Sinaloa, de México, en tu región está pasando algo. Yo te voy a decir algo muy importante basado en lo que está pasando para no hacer sensacionalismo de lo que está pasando aquí en Ecuador. Yo me acuerdo, y no sé si Ruth sigue en la sala, no sé si ya se salió, me acuerdo que hacía un frío, pero que te hace sentir que estás vivo cuando estábamos en Texas. Y me decía, Marquitos, si vamos a dar la reunión todos los lunes, grábese bien, de manera interrumpida vamos a dar la reunión. Y me acuerdo que luego me hablaba, Marquitos, no vino nadie, está cayendo un granizo. Me digo, practique, esté ahí, practique. Y eso es cierto lo que digo, por eso me dijiste que estaba acertando porque me hablaba. Y todos los lunes, interrumpidamente, daba o estaba en su reunión. De hecho, no sé si fue Karina, por eso pregunto que me corrija. Estaba ella, dice, solita en la presentación. Ella estaba dando una presentación sola. Y que llega Cari Sánchez, que es su diamante ejecutivo, y le dice, Ruth, tú sí que estás mal, ya te estás volviendo loca, Ruth.
¿cómo que estás hablando sola? Y Ruth estaba dando la plática y en eso llega Karina. Y bueno, fíjate, estaba ella. Si no hubiera estado ella, no hubiera llegado, Karina hubiera visto solo el salón. ¿Era Ruth líder? Perdón, ¿era Karina líder? Sí, como personas guiables nunca te vas a equivocar en alcanzar tus logros, ¿no? Si alguien te está diciendo hazlo así, hazlo, aunque en el momento no lo entiendas ni lo comprendas. Yo lo hice en el tiempo frío, con hielo. Me acuerdo que mi esposo me dijo ese día, ¿cómo vas a ir a dar la presentación? Esto es lo que se requiere hacer para yo crecer. Yo decía, ya tengo gente abajo de mi organización. Yo me la pasaba solita porque aquí, gracias a Dios, pues el privilegio de ser la pionera no fue fácil, pero no es difícil, no es difícil. Lo difícil lo hacemos nosotros. Bueno, yo todos los lunes me iba, me sentaba y él me decía, repase ese librito porque todavía no teníamos el rotafolio. Era un librito. Repase ahí. Karina un día llegó y se sorprendió porque yo estaba repasando sin gente. Yo estaba hablando solita y ella pensó, Ruth ya se está volviendo loca, loca de que yo quería lograr lo que yo había escuchado que la gente puede lograr, de transformar vidas. Primeramente mi vida, al desconectarme de mis tiendas, me reencontré Ruth, la que había escondido por 17 años. Por 17 años se escondió Ruth, la verdadera Ruth, para ser una empresaria, que esas tiendas fue creciendo una, fue creciendo otra, fue creciendo otra, fue creciendo otra, otro salón de eventos. Me enredé tanto en los negocios tradicionales que me olvidé de mí. Inmunotech, así como me miraste vestida ese día, yo no me podía vestir antes así en mis tiendas. Fanny, todo esto hace Inmunotech. Así es que si te falta algo, di a tu mente, hazlo y ya. A ver, perdón, pero aquí como estamos sin aires acondicionados porque falta luz, me ven más chapudita de lo normal, pero quería decirte algo. Aparte de vestida hermosa, la vestimenta más grande es la que se te nota del alma. Y de verdad que eso es lo que dices tú, la locura, ¿no? La gente hasta que no está aquí no comprende nuestra locura, no comprende el octavo pago que dijo Luis Felipe. Y quiero terminar con eso, lastimosamente se acaba el tiempo, quiero terminar con eso, quiero que me den un mensaje para toda esa gente que sueña, para toda esa gente que está en sus casas diciendo, yo quiero algo más, para toda esa gente, en el caso de Luis Felipe, que ya viene de redes y a veces mucho, él estaba buscando, pero Luis Felipe hay muchos que están allá afuera frustrados, como yo, que no fui guiable porque realmente pensé que todo era igual, que ya no iba a encontrar otra oportunidad igual. O sea, que algo que no iba a encontrar algo que sea real y verdad, que siempre era mentira de los líderes que te tratan de llamar. En el caso de Marco, el encontrarte envuelto en el círculo de la rata, como dicen, trabaja para pagar, para pagar, para pagar, y ya viviendo en un punto, como te dices, sin felicidad, y empezando en el camino a la depresión, que la gente no se da cuenta. No es solamente la enfermedad física, es la enfermedad emocional que empieza a arrastrar a toda la familia, que muchas veces dicen es que no le digo nada a mi papá porque siempre está bravo, no le digo nada a mi mamá, en el caso de Ruth porque nunca tiene tiempo. Entonces quiero que me compartan en 2 minutos si pueden. Vamos a empezar con Ruth. ¿Por qué sí a toda esa gente que está buscando un plan extra, una locura? ¿Cuál es el paso de fe? ¿Qué les recomiendas tú, Ruth? Atrévete a empezar algo desconocido, pero alguien que lo conoce, que soy yo, Ruth Guerra, diamante ejecutivo, quiero que lo mires con mis ojos porque yo ya lo he disfrutado, este proceso de camino, de felicidad, de plenitud, de desarrollo personal y de mucha bendición, y estoy en el principio de las bendiciones. Si te da miedo empezar algo desconocido, yo estuve en ese lugar y siendo empresaria, pero yo te lo digo con todo mi corazón, aunque dudes de ti, aunque no lo creas, acuérdate quién te está poniendo esta oportunidad, nuestro Creador. Así es que abrázalo con toda determinación, con mucha fe, hazlo con pasión
Haz el propósito que un día brotó en los labios del doctor Gustavo Bonos, cambiar vidas. Para eso somos llamados. Saludos, bendiciones. Amén, Ruth, muchísimas gracias. Luis Felipe, ¿qué tienes para compartirnos con a todos esos locos que están buscando una oportunidad? La locura es necesaria y muchas veces es hermosa. Entonces hay que ser muy locos. La vida es una sola, es corta y hay que hacer que valga la pena. Y si te gusta realmente, genuinamente ayudar a las personas, entonces este es el proyecto para ti. Si te gusta ser feliz, este es el proyecto para ti. Si te gusta hacer algo trascendente, algo que quede para tus generaciones y la de los demás por lo que has hecho en el presente, entonces este proyecto es para ti. Y para terminar, una de las bendiciones que también me ha dado este proyecto y que no lo había encontrado anteriormente y que creo que es primera vez que lo voy a decir, es que incluso me ha dado un acercamiento a Dios. ¿Cómo así? Lo que pasa es que solamente basta escuchar este Zoom, ¿no? Este compartir. Se ha mencionado a Dios, la fe y de una manera, pero a cada rato, como, comenzando con el doctor Ricardo García Pelayo. No, que no hay reunión, no hay charla que no se menciona a Dios, la fe, la voluntad y todo. Y yo, la verdad, una de las tantas cosas que necesito mejorar, que necesito crecer, es esa parte también espiritual de fe. Y es maravilloso, porque la cantidad de gente que encontramos aquí, en su mayoría, es gente de mucha fe, gente creyente, gente buena, noble. Entonces, eso, quieras o no, te va acercando, porque somos el resultado de las personas Que con nos las rodeamos. Que nos rodeamos. ¿Sabes por qué tú encuentras gente aquí? Porque aquí encontramos algo que allá afuera no existe. Así, Paz. así es. Yo me pude ir de viaje hace unos días, desde que me iba a ir 5 días, me quedé un mes donde una amiga y me decía, no te veo estresada. Y le digo, ¿sabes qué? Yo sí he hecho redes donde no había podido dormir porque los últimos días estaba pensando, no han comprado, no equilibro, no me van a pagar. Y esta vez se puede disfrutar porque sabes que haces el bien, porque la gente lo va a comprar así tú no estés, porque la gente como Ruth, como Marco, como Luis Felipe y tanta gente que hay afuera, todos los que están conectados, saben que cada vez que lo consumen, comprueban todo lo que se dice de este descubrimiento científico. Entonces no tenemos que andar atrás de la gente para que vuelva a comprar. Y eso es una bendición. Poder conseguir paz realmente es un pilar fundamental. Te alineas con el espíritu, te alineas con la tierra, te alineas contigo, con la familia. Poder dormir en paz y levantarte en paz, eso no tiene precio. Marco, un mensaje poderoso para el final, nuestro querido líder, y te agradezco por estar aquí en Ecuador, de verdad, a pesar de todos esos problemas, que no te ahuyenten las balas. No hay problemas, no hay problemas, son circunstancias, olvídate. Mira, te voy a, más que compartir un mensaje, les voy a decir algo que yo aprendí a hacer de un tiempo para acá, de una lección que me dio Dios. Por un día, deja de quejarte. Por un día. Así de fácil. Por un día, deja de quejarte. Deja de quejarte. Dijiste hace rato, no hay luz. Me baño antes de dormir, duermo en el suelo, se me estira la espalda, no pasa nada. O sea, ¿qué pasa? No hay luz, me voy afuera. En el chat empezamos a compartir fotos en la calle, en el patio, en el techo. Hay mucha luz allá afuera, les digo yo, no pasa nada. Se va la luz temprano, platica con las personas. No pasa nada, Fanny, no hay ningún problema. Así que por un día, solamente yo te invito, mi reflexión que yo empecé a hacer, este regalo que me dio Dios, de verdad, esta lección que me dio la vida, el no quejarme, por un día no quejarme y ser agradecido. Yo bendigo, de verdad, no me canso de pedirle a Dios, bendigo a mi organización, bendigo al doctor Ricardo, bendigo a Rodrigo, bendigo a mi línea de hospicio, bendigo a todos. Yo quisiera, de verdad, estar con cada uno de ellos. Estuvimos hace poco en Los Ángeles, compartimos chat de lecturas, estar conectados contigo, Fanny, el día de hoy, también escuchar a Ruth nuevamente, cómo inició a escuchar. Yo no tenía el gusto de conocer a Luis Felipe, de verdad, magistral, el respeto, bro, te he aprendido bastante, tomé bastantes notas. Así que gracias, Fanny, gracias por este espacio y gracias a todos por hacer esto posible. Gracias a ustedes tres. Para despedirme les quiero compartir algo que estoy aplicando. Lo que dijo Marco es totalmente cierto. Aprendimos y creo que si el Ecuador superó las metas ese mes fue porque realmente nos hicimos más independientes y aprendimos a agendar.
Aprendimos que teníamos horas valiosas en el día con luz y esas eran las que teníamos que aprovechar por Zoom. Y las horas que no tenemos luz, sacamos el rotafolio y vamos casa a casa, que a veces nos hemos olvidado. A las 6 de la tarde casi todos los ecuatorianos estamos en la casa por algún tipo de violencia y sobre todo por lo que no hay luz y los semáforos se vuelve algo más complicado. En este tiempo que no había luz, volví a leer porque a veces no tenemos tiempo. Y con esto me quiero despedir, pero es súper importante. Una de las lecturas decía que había alguien que se quejaba mucho respecto a lo que dijiste, Marco, me acordé, y se quejaba de todo. Y se va a un internado en la India y se encuentra con un budista y le dice, para de quejarte. Y empieza a bendecir, tal cual lo que acabas de decir. Y le dice, te voy a pedir que durante los siguientes 30 días bendigas a todas las personas que veas. No tienes que decirlo en voz alta, simplemente cierra los ojos o dilo en tu pensamiento y bendice a cada persona. Y vas a decir, si lo ves a Marco, Marco, te bendigo y bendigo todas tus generaciones. Ruth, te bendigo y bendigo todas tus generaciones. Luis Felipe, te bendigo y bendigo todas tus generaciones. Ha pasado algo increíble. Ahí decía que en los siguientes 30 días la vida te cambia, porque dejas de quejarte y empiezas a bendecir y las bendiciones se te regresan. Aquí en el Ecuador que no hay luz y la gente se pasa los semáforos y yo empecé con este reto y se lo dije a mi equipo. Entonces cuando sales y de repente alguien se te cruza y lo que normalmente quieres es recordarles muchas cosas que no se pueden decir en vivo, yo me empecé a reír porque cuando le iba a decir algo la quedaba viendo y te bendigo y bendigo todas tus generaciones. Y alguien se te cruza en el semáforo y vuelvo a lo mismo. Te bendigo, bendigo todas tus generaciones y alguien, o sea, pero ¿saben lo que he sentido con eso? Creo que han pasado 15 días y le compartí a mis amigas y me dicen, Fanny, hago lo mismo. Cuando alguien se me cruza y lo quiero decir cosas que no son, empiezo a bendecir. Y es lo que necesitamos. Yo les decía que aquí en Inmunotech no se necesita luz. Nosotros somos la luz. La luz está en Que se vaya la luz en todos lados, Fanny. Amén, que se vaya la luz. Porque tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado. Y lo más importante es respirar y agradecer cada día por todo lo que tenemos. Tenemos un descubrimiento científico y podemos ayudar a muchísimas personas. Queremos más Ruth, que en 6 años ganen más de $500,000. Queremos más de Luis Felipe, que encuentre esa octava regla. Queremos más de Marco, que se levante y vaya donde sea sin importar, porque sabe que Dios nos protege cada vez que llegamos a la casa a dar una bendición. Muchísimas gracias, gracias a todos. Espero que todos estemos en el crucero y que llevemos la mayor cantidad de gente, que falte cruceros, porque necesitamos bendecir a cada persona en este planeta. Dios los bendiga, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchísimas gracias, gracias a todos y gracias Néstor siempre por estar ahí atrás guiándonos. Un abrazo. Bendiciones. Gracias, Fanny.